poco tiempo libre, siquiera sin las redes sociales, pero con las redes sociales no tenía tiempo libre en absoluto. Hola a todos, bienvenidos a mi primer video en español y en este video después vamos a empezar. Solo quiero decir que obviamente español no es mi idioma materna, así probablemente voy a hacer algunas faltas, especialmente faltas gramáticas, pero espero que no te importes porque estoy estudiante y eso es mi tercer año aprendiendo español y primera razón porque quería hacer un video como esto es así que puedo mejorar mi habilidad de hablar y también leer. Así ojalá que disfrutes este video. En este video quiero hablar sobre... ¡Ay! Eso es nuestro árbol. Tenemos las luces en el árbol de la Navidad. En este video voy a hablar sobre el tema bastante grave y me parece que no hablamos suficiente sobre eso. Y eso son las redes sociales. Creo que es el tema bastante popular, especialmente en YouTube, porque muchísimas personas hablan sobre los consejos y sobre las cositas no tan buenas sobre las redes sociales. Y en este video quiero decirte mi historia, como sobre mi Instagram y como cuando terminé de usar las redes sociales en general. Algunas personas piensan que si no quieres redes sociales debes que ser la persona antisocial, pero te puedo decir, yo no puedo vivir sin la gente y no tengo redes sociales y soy más feliz como nunca después. Y espero que con este video puedo darte la motivación, así que puedes borrar tus redes sociales también. Y solo para clarificación, yo no pienso que soy mejor como las otras personas solamente porque no tengo redes sociales. Nunca dije esto y nunca lo voy a decir porque es la cosa muy personal y si cuando quieres tener las redes sociales y eres feliz es lo más importante. Tu felicidad y felicidad propia, ¿sabes? Es una de las cosas más importantes del mundo. Pero para mí las redes sociales eran más tóxicos como algo positivo, así por esta razón decidí borrarlos. La primera cosa, así como he mencionado después en el principio de este video, quiero decirte por qué borré mis redes sociales. La razón más grande por qué lo hice, tomó muchísimo de mi tiempo. Y soy una persona muy ocupada, especialmente cuando tengo muchas cosas de mi escuela. Cuando tenía mis redes sociales, básicamente todo mi tiempo libre eran las redes sociales, especialmente porque tengo poco tiempo libre, siquiera sin las redes sociales, pero con las redes sociales no tenía tiempo libre en absoluto. Segunda cosa es que durante la escuela siempre tuve, no sé cómo lo funciona en las otras escuelas, ¿no? Pero en mi escuela, obviamente que no debíamos tener nuestros celulares, especialmente en la mesa o en nuestros escritorios, pero, o sea, es como que a veces lo tienes así, ¿no? Así yo tuve mi celular durante las clases que me aburrieron en mi escritorio y era en Instagram. Es verdad que no tenía muchísimas fotos en mi Instagram, pero sí, creaba bastante muchas historias. Era siguiendo a alguien en Instagram y miraba en sus fotos y todo esto. Y así, o sea, era una distracción muy grande. Alguien en YouTube dijo, lo he escrito aquí, en redes sociales pierdes tu vida siguiendo las vidas de los otros. Cuando escuché eso, realmente me realicé como, ay, de verdad, yo pierdo mi tiempo libre, que no tengo mucho yo pierdo este tiempo siguiendo las vidas de otras personas. Que las cosas es que en redes sociales tenemos muchas personas, pero honestamente para mí, en mi cuenta miré las personas que nunca hablé con, que ni conocí, ni nada, ¿sabes? Y yo sabía que probablemente nunca hablaré con ellos, pero, ¿sabes? Los era siguiendo. Así decidí borrar mi Instagram y desde lo hizo tengo más tiempo libre. No debo que tener mi celular en mi escritorio en la escuela. Como no me tomo mal, obviamente siempre pagaba atención en las clases y tengo las notas buenas, pero eso es lo que ahora me parece bastante ridículo, como pasaba todo mi tiempo en las redes sociales
y perdía mi vida propia. Claro, ahora puedes decir, Springy, habla de sus redes sociales, ¿cómo puedes comunicar con tus amigos? Y todo esto. Claro, yo comprendo. Eso fue el razón más grande porque no quería borrar mis redes sociales, porque era, voy a borrar mis redes sociales, ¿cómo voy a comunicar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a llamar? Y todo esto con mis amigas. Tengo amigas, quiero hablar con ellos. Y es normal. Eso fue una razón bastante grande porque los tenía, ¿no? Porque siempre tenemos las redes sociales. Tenemos miedo que no vamos a estar en contacto con la otra persona. Y es normal, porque somos humanos, somos los seres sociales, así necesitamos este contacto. Pero no tener las redes sociales no significa no hay contacto con las otras personas. Porque me parece que las redes sociales nos hacen isolados. Somos más isolados cuando tenemos las redes sociales. Una amiga me dijo, chica, no tienes redes sociales, ¿cómo puedes hablar con tus amigos? Y para muchas personas, cuando se dijo que no tengo redes sociales, me miran como, me están mirando como... Y no sé por qué las personas piensan que no estoy la persona social solo porque no tengo las redes sociales. La manera como yo comunico con mis amigos y todo esto es, tengo Messenger. Ahora puedes decir, Springy, no es decir que no tienes redes sociales. Tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo TikTok, Twitter, no tengo nada de eso, pero tengo Facebook, pero no uso Facebook como la aplicación. No estoy mirando los feeds de otras personas, no estoy subiendo las fotos y todo esto, ¿no? Pero solo tengo Messenger. Y con Messenger, mis amigas tienen Messenger también, así podemos comunicar con esto. Y eso es suficiente para mí. Si quieren, me pueden llamar todo el tiempo, tienen mi número. Así, si tienes miedo, si solamente la cosa que, porque no quieres borrar sus redes sociales, siquiera si querías, es que tienes miedo que no vas a tener contacto con sus amigos, es mentira. Porque puedes tener el contacto, puedes ser en contacto todo el tiempo, puedes elegir una red social. Eso es bastante. En este video hablamos cómo vivir sin las redes sociales y ahora yo dije que puedes encontrar una red social. No encontré esa adictiva. Pero Messenger, creo que Messenger es te puedo recomendarlo, ¿no? Porque creo que Messenger es una de las aplicaciones porque no tiene muchas distracciones, no tiene shorts o reels, como se llama en TikTok. Y la segunda cosa muy importante, probablemente tus amigos tienen su número, ¿no? Así si era la emergencia, siempre te pueden llamar. Yo comunico con mis amigos con Messenger y también con mi celular y con mi número de teléfono. Y ahora, el último, no quiero que este video es muy largo, así por esta razón voy a decirte finalmente, al final, los consejos y las cositas que me parecen increíbles ahora que vivo sin las redes sociales, que no realicé después cuando los tenía. Como mencioné muchísimas veces en este video, pero voy a repetirlo porque es muy importante, es que tendrás más tiempo libre. El segundo es que va a mejorar tu foco. Para mí las redes sociales han empeorado mi foco, especialmente en la escuela. Y también la tercera cosa es que te va a ayudar a desarrollar tus ganas. Eso es una de las cositas también muy positivas. No lo realicé después, pero ahora que ya no los tengo, realicé que puedes desarrollar tus ganas más rápidamente. Todos tenemos algunas ganas, ¿no? Algo que queremos hacer. Y no debe ser algo, ¿sabes? Por ejemplo, en esa época, pero puede ser algo que quieres alcanzar, por ejemplo, como tu profesión o tus aficiones y todo esto, ¿no? Así puedes dar tu tiempo libre y puedes desarrollar en las cositas que realmente te disfrutan. Tienes la disciplina, la consistencia y realmente la motivación, porque no debes que ser en las redes sociales y ver las historias en Instagram de las otras personas. La última cosa que quiero decir en este video es que YouTube, no he mencionado YouTube, muchísimas personas no piensan que YouTube es una red social, como literalmente, porque sí, es un poquito diferente como el Instagram, pero también YouTube puede ser, al menos para mí,
bastante la edición grande. Y YouTube puede ser la cosa buena porque podemos encontrar muchísimas ideas y consejos y las cosas creativas y todo esto. No quiero decir que YouTube es algo malo, ¿sabes? Instagram puede ser para algunas personas la cosa buena también si sabes cómo usarla, ¿no? Pero para mí limitar el tiempo no era suficiente porque siempre era pensando, ay, como mi próxima historia y los posts y todo esto. También siempre importaba qué otras personas piensan sobre mí, ¿sabes? Cuando subí alguna foto, ¿te imaginas que subiste alguna foto en Instagram y alguien te dejó el comentario, no me gusta su pelo? ¿Qué? Ahora voy a cambiar el color de mi pelo, obviamente que no. También siempre comparamos nosotros de las otras personas. Te voy a decir, nadie va a subir el foto llorando pues algunas personas va a hacer eso, pero así ojalá que este video no sea muy caótico porque creo que debo que pagar mucho de mi foco en que yo estoy diciendo. Ojalá que gustes este video. Así si te gusta este video puedes dejarme un like y también en el comentario si quieres más videos en español, pero probablemente voy a hacer más videos en este idioma porque yo sé que me ayuda pues recordar los videos. Así nos vemos pronto. Te deseo que tengas un buen día y nos vemos en el otro video.